Woz. Mientras la figura encapuchada alcanzaba la caja de la felicidad, una repentina llamarada púrpura le prendió fuego en la mano. Imperturbable, rió entre dientes ante el débil intento de detenerlo. Ja ja ja. ¿Creen que esto es suficiente para detenerme?, se burló, observando las llamas púrpuras que consumían su mano. Vete, ordenó con voz fría y autoritaria, y las llamas que amenazaban con engullirlo se extinguieron al instante. Tras neutralizar el peligro inmediato, la sonrisa de la figura se ensanchó y se acercó a la caja de la felicidad. Con habilidad, corrompió el Fuinjutsu que la protegía, haciendo que las cadenas de protección se rompieran y desatando una maldad incontrolable que impregnó el entorno. Sí, sí, justo como deseo, exclamó extasiado, tocando la superficie de la caja de la felicidad. Los Akatsuki tenían razón. Esta cosa anhela el caos. Muy bien. Yo, Yuga Aoki, te daré la oportunidad de lograr lo que no lograste antes. Siembra el caos en Konoha que desees. La figura encapuchada que se había infiltrado en la base subterránea Anbu no era otra que el mismísimo Yuga Aoki, más precisamente, controlaba un cuerpo títere a distancia. Por el momento, había formado una alianza temporal con la organización Akatsuki, ya que sus objetivos coincidían en la destrucción de Amatsukami. Durante el plan de colapso de Konoha, mientras Aoki estaba incapacitado, buscó refugio con ancianos, mujeres y niños que se ocultaban entre los refugiados. Utilizando el jutsu de transformación espiritual, separó su alma de su cuerpo físico, lo que le permitió aprovechar el caos resultante. Aprovechando la oportunidad, no solo robó libros y pergaminos confidenciales de la sección prohibida del clan Hyuga, sino que también descubrió el lugar donde los Anbu habían ocultado la caja de la felicidad. En cooperación con Akatsuki, obtuvo el cuerpo de marioneta ideal que deseaba y aprendió a abrir la caja de la felicidad. Sorprendentemente, el método fue más sencillo de lo que había imaginado. Solo necesitaba suministrar suficiente chakra a la caja, y Satori, la monstruosa entidad sellada en su interior, sería liberado. Si bien para la mayoría, proporcionar un volumen tan masivo de chakra a la caja de la felicidad sería una tarea ardua, Aoki tenía la ventaja de poseer el Tenseigan del clan Hyuga, lo que hacía que la abundancia de chakra fuera un obstáculo insignificante. Con un brillo de sabiduría en sus ojos, Aoki acarició suavemente la superficie de la caja de la felicidad y preguntó: ¿Anhelas chakra, no? Beadum Beadum. El lugar subterráneo reverberó con un sonido parecido al latido de un corazón, lo que significaba una conexión misteriosa entre Aoki y la caja de la felicidad. Entiendo. Te daré todo el chakra que desees. A cambio, desata el caos absoluto sobre Konoha, declaró Aoki. La resonancia, similar a un latido, parecía indicar que se había llegado a un acuerdo una vez más. Beadum. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Aoki mientras presionaba firmemente con ambas manos la superficie de la caja de la felicidad, impregnándola con el potente chakra Tenseigan. Si bien el Tenseigan del clan Hyuga era más pequeño que el Tenseigan gigante del clan Otsutsuki, contenía varias veces más chakra que el de dos colas. Además, su calidad y densidad eran comparables a las del chakra de una bestia con cola, lo que evitó que Aoki se sintiera agotado. Los requisitos de la caja se cumplieron de inmediato. De repente, una explosión ensordecedora sacudió la cámara subterránea. El impacto se extendió hasta la superficie. Un rugido escalofriante resonó por Konoha. Rugido. Emergiendo de las profundidades, un monstruo grotesco y decapitado, con siniestras plumas negras y huesos desnudos en sus fauces abiertas, se liberó. Al sobrevolar la aldea, desplegó sus alas y emitió otro rugido resonante. Rugido. Los ciudadanos de Konoha quedaron aterrorizados al contemplar el espectáculo de pesadilla. Oka-san, ¿qué es eso? Tengo miedo. ¿No es eso Satori? ¿Cómo pudo aparecer en un momento como este? Maldita sea, ¿no estaba sellada esa criatura? ¿Cómo resurgió?
Alguien debe haberlo abierto de la caja de la felicidad máxima. Debemos avisar urgentemente a Godaime Okage-sama y Sandaime Okage-sama. La aldea está siendo atacada. En medio del caos, el pánico se extendió como la pólvora mientras los ciudadanos se apresuraban a alertar al Okage y pedir ayuda. El miedo y la incertidumbre reinaban en el aire, y la amenaza inminente del Satori proyectaba una sombra oscura sobre Konoha. Cuando surgió Satori, el caos estalló en Konoha, y el penetrante aullido de una sirena de emergencia resonó por todo el pueblo, alertando a sus residentes de un inminente ataque enemigo. La razón de la obediencia de Satori se hizo evidente: el Kanzigen Chakra poseía la habilidad única de controlar y manipular marionetas. A diferencia del intento anterior de abrir la caja de la felicidad, Satori permaneció bajo las órdenes de Aoki, siguiendo obedientemente sus vagas instrucciones. Sin embargo, tras reflexionar, el éxito de este control no fue del todo sorprendente. Después de todo, la caja de la felicidad era, en esencia, un arma de inmenso poder. Siglos atrás, Kusagakure aprovechó su poder para dominar el mundo shinobi, demostrando que el Satori sí podía ser controlado. A diferencia de los anteriores esfuerzos de Kusagakure, Aoki logró ejercer cierto control sobre Satori, un logro notable e inesperado. Este éxito le sirvió para reforzar su ego mientras recorría la aldea con una sonrisa desconcertantemente tranquila, un marcado contraste con los aldeanos aterrados que lo rodeaban. La compostura de Aoki no pasó inadvertida para muchos shinobi de Konoha que se acercaron a preguntar sobre la peculiar situación. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Aoki los neutralizó rápidamente, disfrutando de la sensación de control que tenía sobre toda la situación. «Ah, es realmente cautivador tenerlo todo bajo mi mando», murmuró con una sonrisa siniestra, apretando los puños. El sabor del poder lo embriagaba y alimentaba su ego. En su arrogancia, Aoki creía firmemente que, salvo los miembros del clan Otsutsuki en la luna, su fuerza era inigualable. Se consideraba invencible, convencido de que ni siquiera Nagato representaba una amenaza para él. Mientras deambulaba por las caóticas calles, un viejo conocido llamó la atención de Aoki. «¡G! Hisashi», gritó. Hisashi se giró al oír su nombre y, al reconocer el rostro familiar, abrió los ojos de par en par, sorprendido. No pudo evitar preguntar. «¿Tú, no eres Aoki? ¿Sigues vivo?» El sentido común dictaba que Aoki debería haber perecido hace mucho tiempo después de desertar de Konohagakure, gracias a la activación del sello maldito del pájaro enjaulado por parte de los ancianos de la familia principal Yuga. «Jajaja». Aoki rió entre dientes, imperturbable ante la incredulidad. «No me matan tan fácilmente», declaró, rebosante de confianza. Hisashi frunció el ceño y activó su Byakugan, examinando detenidamente el cuerpo de Aoki. «El sello maldito en tu frente, no, esto es extraño. ¿No eres un humano? ¿Una marioneta?» Aoki se sorprendió por la rápida deducción de Hisashi y rió entre dientes, asintiendo. «Como pueden ver, he conseguido una nueva marioneta. Me aseguré de que se pareciera a mí a la perfección». Hisashi asintió en señal de comprensión, aunque permaneció perplejo acerca de cómo Aoki había evadido la muerte y adquirido semejante marioneta, así como también cómo logró controlarla. La curiosidad llevó a Hisashi a preguntar más. «Entonces, ¿por qué has regresado a Konoha? ¿Es para vengarte?» La respuesta de Aoki fue indiferente, sin dejar lugar a engaños. Por supuesto, admitió abiertamente, sin intención de ocultar sus motivos. Su elaborado plan, incitar al clan Uchiha y desatar a Satori para sembrar el caos en la aldea, era parte de un gran plan para desviar la atención mientras llevaba a cabo su venganza contra la familia principal del clan Hyuga. Hisashi intentó razonar con Aoki, intentando disuadirlo de su camino sangriento. «Aoki, matarlos no traerá ningún cambio significativo. No tiene sentido. La situación del clan Hyuga ha mejorado, especialmente con Kuroto-kun como Godem Hokage.
tenemos un futuro prometedor. Con solo mencionar el nombre de Kuroto, Aoki estalló en ira. No pronuncies el nombre de ese ingrato bastardo en mi presencia. No es más que una marioneta de Sarutobi Hiruzen. Yo, en cambio, soy el verdadero salvador del clan Hyuga. He roto las cadenas del destino. Es mi destino liderar a los Hyuga, no él. En su furia, Aoki desató el Banzotenin contra Hisashi. Sorprendido por el repentino arrebato de Aoki, Hisashi se sintió atraído hacia él por la misteriosa técnica que empleó. Para su sorpresa, era una técnica que ya conocía, incluso Otsutsuki Toneri la había usado contra él. Hisashi no podía comprender cómo Aoki había adquirido un poder tan potente, pero no tuvo tiempo para reflexionar, así que activó rápidamente palmas de 8 trigramas que giran el cielo en un intento desesperado por liberarse. Con el cuerpo envuelto en un torbellino de chakra, Hisashi intentó contrarrestar la poderosa atracción de Aoki. Pero Aoki lo despreció con desdén, negándose a dejar que Hisashi escapara tan fácilmente. Con un rápido cambio de estrategia, transformó la fuerza de succión en una fuerza repulsiva, lanzando a Hisashi por los aires y estrellándose contra una casa cercana con gran impacto. Antes de que Hisashi pudiera recuperarse, Aoki apareció ante él una vez más y lo golpeó con rapidez, dejándolo inconsciente. Abrumado y derrotado, Hisashi no tuvo oportunidad de contraatacar. Con un semblante frío y despiadado, Aoki declaró: «Esto es lo que pasa cuando te atreves a desafiar a un dios». Luego metió la mano en el pecho de Hisashi y extrajo una bola de luz radiante. Empleando una técnica Tenseigan, Aoki profundizó en los recuerdos de Hisashi, obteniendo rápidamente la información que buscaba, la ubicación de los individuos que estaba buscando. Después de explorar la esfera de memoria de Hisashi, Aoki sonrió mientras ignoraba a Hisashi y miraba hacia el distrito Hyuga. No se molestó en eliminar a Hisashi, la razón es que no le guarda rencor. Después de todo, el hombre lo defendió y lo cuidó en varias ocasiones. En lugar de odiarlo, Aoki le tiene lástima. Desde la perspectiva de Aoki, la vida de Hisashi ha sido una tragedia. Simplemente por haber nacido con unos minutos de retraso, perdió el derecho a convertirse en el patriarca del clan Hyuga e incluso fue marcado con el sello maldito del pájaro enjaulado. Aunque Yashi y Hisashi parecen hermanos en apariencia, en realidad Hisashi es el sirviente y Yashi el amo. Y a Aoki no le preocupa la vida de un sirviente. Claro, esto no implica que le desagraden todos los miembros de la rama Hyuga. Si siente animosidad hacia una persona en particular, Hyuga Kuroto, quien rechazó su amabilidad y lo humilló. Aoki desdeña a Kuroto y aún se niega a aceptar que quien despreció su amabilidad se haya convertido, de alguna manera, en el Godaime Hokage de Konoha. Para él, no tiene sentido y cree que Kuroto no es más que un Hokage títere. En verdad, Aoki no está seguro de si siente más odio o celos hacia Kuroto, es una emoción compleja que ni siquiera él puede descifrar. Con una sonrisa siniestra, Aoki reflexionó. Si el destino me lleva a luchar contra él, me aseguraré de que se arrepienta de haber rechazado mi bondad. Estaba convencido de que, incluso en Konoha, no habría nadie lo suficientemente formidable como para desafiarlo. Ahora, en posesión del legendario Tenseigan, Aoki no temía enfrentarse a nadie, ni a Uchiha Shisui, ni a Ataque Kakashi, ni siquiera al renombrado Sannin, y mucho menos a Sarutobi Hiruzen. Se engañaba a sí mismo pensando que, incluso si lo asediaban, podría derrotarlo sin esfuerzo. Creía firmemente en la invencibilidad del Tenseigan, considerando que solo los Otsutsuki en la luna, quienes presumiblemente poseían un Tenseigan más potente, podían representar alguna amenaza. Mientras salía de la casa dañada, rumbo al distrito Hyuga, Aoki reflexionó. Si esos habitantes de la luna emergieran, solo necesitaría cooperar con Uzumaki Nagato. Con un gesto de desdén, se desvaneció en la distancia. Mansión del anciano Yuga Aoyama. Retumbar.
En medio de las constantes conmociones y rumores, el anciano Aoyama emergió de su morada dormitando, con un semblante que delataba una evidente irritación. Dirigió su pregunta a un miembro de la rama Yuga a quien le había sido confiado. ¿Cuál es la situación afuera? ¿Es seguro el distrito Yuga? Ante los incesantes rugidos del exterior, el anciano del clan salió de su dormitorio, visiblemente molesto, y se dirigió a un miembro de la rama familiar responsable de su cuidado. ¿Qué sucede ahí fuera? ¿Está todo en calma en los alrededores del clan? El sirviente, visiblemente nervioso, respondió apresuradamente. Aoyama-sama, dentro del distrito Yuga, todo parece estar normal, pero en cuanto a la situación exterior, yo. Al observar la respuesta vacilante del sirviente, se hizo evidente que carecía de información valiosa. Lleno de ira, el anciano Aoyama lo regañó. Patéticos, todos ustedes. Por favor, perdóname, por favor. El sirviente se inclinó de inmediato, temeroso de la activación del pájaro enjaulado como castigo. El anciano Aoyama dejó escapar un suspiro. Olvídalo. Y luego procedió a plantear otra pregunta. ¿Ha habido alguna noticia de Kuroto? El sirviente meneó la cabeza con impotencia. Perdóname, Aoyama-sama, pero hasta el momento, el paradero de Okage-sama sigue siendo incierto. ¿Entonces qué hacen aquí? Vayan a buscarlo, ladró el anciano Aoyama, agitando la mano con frustración. Continuó. Localicen a ese individuo y pídanle que informe la situación exacta esta noche. ¿Por qué hay tanto caos en la aldea esta noche? La sola mención de Yuga Kuroto empeoraba el ánimo del anciano Aoyama. Sentía una intensa y profunda animosidad hacia Kuroto por varias razones. La humillación sufrida durante la reunión del clan Hyuga, la vergüenza en la reunión del consejo de Konoha y la actitud imperante hacia Kuroto habían alimentado su creciente resentimiento. En consecuencia, incluso después de que Kuroto asumiera el cargo de Hokage, el anciano Aoyama se negó a reconocerlo como tal y continuó llamándolo Kuroto, como a cualquier otro miembro de la rama familiar. Para él, los miembros de la rama familiar existían únicamente para servir a la familia principal, y Kuroto no era la excepción. A pesar de su estatus de Hokage, seguía siendo considerado un sirviente de la familia principal. Sí, lo entiendo, asintió el sirviente Yuga, saliendo rápidamente de la mansión en busca de Kuroto. Después de la partida del sirviente, el anciano Aoyama se dio la vuelta y se retiró a su dormitorio, tomando asiento en el futón con una expresión nublada por la ira. El tumulto exterior, acompañado de explosiones intermitentes, le dificultaba encontrar descanso, pero no tenía ninguna inclinación a aventurarse y ayudar al pueblo en su batalla contra los adversarios. En su opinión, como anciano del prominente clan Yuga, su vida valía más que la de cualquier otro miembro de la aldea, y no tenía por qué participar en un combate tan peligroso. Incluso si la aldea buscara el apoyo del clan Yuga, debería implicar el despliegue de más miembros de la rama familiar. Kuroto se está volviendo cada vez más audaz. Incluso como Hokage, no debería olvidar su deber como miembro de la rama familiar. Proteger a la familia principal es el propósito de su existencia y debería sentirse honrado. Todos los miembros de la rama familiar deberían sentirse honrados de sacrificarse por la familia principal, murmuró el anciano Aoyama como si fuera algo natural. ¿De verdad lo crees? De repente, una voz sarcástica emanó de la puerta. El anciano Aoyama se sobresaltó, levantó la cabeza y preguntó: ¿Quién está ahí? En respuesta a la pregunta del anciano Aoyama, una figura encapuchada entró en la habitación, mirándolo con una sonrisa cruel. Al reconocer el rostro, el anciano Aoyama se quedó atónito y exclamó: ¿Cómo sigues vivo? Es imposible, absolutamente imposible. Tras la deserción de Aoki, el sello maldito que adornaba su frente se activó, lo que provocó su propia ejecución a manos del anciano Aoyama. Por lo tanto, cuando Aoki se materializó ante él, sano y salvo, el rostro del anciano Aoyama se contorsionó de puro horror.
Aoki rió entre dientes, su voz tenía un dejo de diversión. ¿Cómo pude perecer tan fácilmente? Aturdido, el anciano Aoyama levantó rápidamente sus manos, tejiendo las señales con las manos para activar la maldición del pájaro enjaulado en la frente de Aoki. Morir. 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 Sin embargo, no importa cuántas veces lo intentó, la activación de la maldición del pájaro enjaulado no tuvo efecto en Aoki. Con aire de burla, Aoki fijó su mirada en el anciano Aoyama y avanzó firmemente hacia él. Con cada paso, la desesperación grabada en el rostro del anciano Aoyama se intensificaba. A medida que Aoki se acercaba cada vez más, la expresión en el rostro del anciano Aoyama se volvía cada vez más desesperada. Al observar los inútiles intentos del anciano Aoyama de retirarse, la sonrisa de Aoki se amplió, saboreando la sensación de jugar con su presa. Finalmente acorralado, el anciano Aoyama se encontró acorralado contra la pared, con la desesperación transformada en miedo. Su mirada temblaba mientras preguntaba: ¿por qué está pasando esto? Es imposible. Deberías estar muerto. ¿Cómo puede un lisiado como tú liberarse de las ataduras de la maldición del pájaro enjaulado? La risa amenazante de Aoki resonó por la sala mientras apretaba con más fuerza el cuello del anciano Aoyama, levantándolo en el aire. Aunque fue ese anciano quien ejecutó a mi hermano, fuiste tú quien propuso la ejecución de Aoba, ¿no es así?, se burló. El anciano Aoyama, ante la cruel sonrisa de Aoki, palideció visiblemente y, mientras luchaba por respirar, habló con un tono asustado. No. No, te equivocas. La ejecución de Aoba no tuvo nada que ver conmigo, fue decisión del patriarca. Sí, todo lo decidió el patriarca. Inflexible, Aoki intensificó la presión en su agarre, sus palabras mordaces. ¿Eso significa que mi memoria es defectuosa? Mientras la falta de oxígeno enrojecía el rostro del anciano Aoyama, agitaba desesperadamente sus brazos y piernas, suplicando misericordia. Por favor déjame ir, me equivoqué, por favor perdóname. ¿Cómo puedo liberarte tan fácilmente?, replicó Aoki con una sonrisa torcida. La emocionante oleada de poder y control absoluto sobre la vida ajena embriagó a Aoki. No hacía mucho, él mismo había estado a merced del anciano Aoyama, pero ahora, la situación había cambiado. El otrora majestuoso anciano Aoyama del clan Hyuga ahora parecía un conejo asustado, completamente bajo el dominio de Aoki. Disfrutando de la nueva autoridad, Aoki se deleitaba con la idea de torturar al anciano. Torturar al anciano Aoyama se había convertido en una tarea esencial en la lista de deseos de Aoki, no había forma de que lo perdonara tan fácilmente. Mientras saboreaba la embriagadora sensación, Aoki se deleitaba al presenciar la desesperación grabada en el rostro del anciano Aoyama. Sin embargo, en medio de este placer maligno, un cambio repentino ocurrió en el ojo izquierdo del anciano Aoyama. El ojo, que había sido de un blanco prístino momentos antes, se transformó en un tono escarlata y en su interior, 3 tomo en negro se arremolinaban, solo para fusionarse y transformarse en un shuriken de 3 filos. Mangekyo Sharingan, balbuceó Aoki con incredulidad, con expresión aturdida mientras se encontraba inmerso en un mundo rojo oscuro. El cambio abrupto dejó al anciano Aoyama, quien estaba a punto de morir asfixiado, completamente aturdido, seguido de un intenso dolor que le atravesó la cabeza. El repentino mareo lo obligó a emitir un grito desgarrador. Mientras un sello dentro de su mente se rompía, desatando un aluvión de recuerdos. En ese instante, el anciano Aoyama recordó un incidente desgarrador que había ocurrido unos días antes. Uchiha Shisui, Uchiha Shinichi e Uchiha Itachi se habían infiltrado subrepticiamente en su mansión y habían lanzado un ataque contra él. Inicialmente, asumió que el clan Uchiha buscaba venganza contra todo el clan Hyuga debido al ascenso de Kuroto como Godem Hokage. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que su objetivo no era matarlo,
en cambio, emplearon técnicas peculiares conocidas como Tsukuyomi, un formidable genjutsu, y sello de transcripción, un complejo fuinjutsu. El anciano Aoyama, desconocido con estas técnicas, se tambaleaba al borde de la inconsciencia. En medio de la neblina de dolor y confusión, recordó vagamente que otro individuo había entrado en la habitación. En ese momento, un rayo de esperanza brilló en su corazón. Residiendo en el corazón del distrito Yuga, se aferraba a la creencia de que la llegada de cualquier Yuga, sin importar su posición dentro de la familia principal o secundaria, e independientemente de su fuerza, perturbaría a los tres Uchiha, obligándolos potencialmente a retirarse. Sálvame, gritó el anciano Aoyama con todas sus fuerzas, buscando desesperadamente la salvación de aquella terrible situación. Sin embargo, el rayo de esperanza que había parpadeado brevemente se extinguió abruptamente por las palabras que emanaron de la boca de esa persona. ¿Itachi? Está hecho, escuchó, a lo que Itachi asintió en afirmación. La persona misteriosa sonrió con satisfacción. Eso se encarga de los tres ancianos, ahora, sin importar que anciano Aoki venga después, no se quedará. Antes de que el anciano Aoyama pudiera escuchar completamente la conclusión de esa frase, sucumbió a la inconsciencia. Al día siguiente, al despertar, todo parecía normal y no recordaba nada de lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, ahora que el recuerdo sellado había resurgido, el anciano Aoyama se sintió profundamente conmocionado y profundamente asustado. Nada tenía sentido para él. Aoki, a quien creía haber ejecutado activando el temible pájaro enjaulado, no solo había sobrevivido, sino que se había presentado ante él, vivo y buscando venganza. Además, parecía que Aoki había desentrañado la supuesta maldición irresoluble del pájaro enjaulado. El inexplicable giro de los acontecimientos dejó al anciano Aoyama desconcertado y aterrorizado. Además, el hecho de que alguien en la aldea supiera de la supervivencia de Aoki y anticipara su persecución también era desconcertante. Esa persona no dudó en explotarlo a él y a los otros tres ancianos de la familia principal, orquestando una trampa para atrapar a Aoki con la guardia baja mientras estaba consumido por su sed de venganza. ¿Quién era ese hombre que sabía que Aoki no estaba muerto? Sin duda no era Uchiha Fugaku, así que ¿quién era? ¿Cómo es que Uchiha Shisui, Uchiha Shinichi y Uchiha Itachi cumplieron con las órdenes de ese hombre misterioso? ¿Desde cuándo Uchiha Itachi posee el Mangekyou Sharingan? ¿Qué exactamente le hicieron a mi Byakugan? ¿Fuimos nosotros, los ancianos, simplemente un cebo para sacar a Aoki de su escondite? Una tras otra, las preguntas inundaron su mente, sumiéndolo en una inexplicable confusión. Le costaba dilucidar todo esto, e inconscientemente se volvió hacia Hinata Aoki, quien estaba aturdido frente a él. Espacio Tsukuyomi. En medio del entorno escarlata y el colosal Sharingan apenas visible en el cielo, Aoki rápidamente se dio cuenta de que había sido víctima de un genjutsu, uno que era excepcionalmente inusual. Maldita sea, fui descuidado, murmuró Aoki, apretando los dientes con frustración. Gracias a los efectos potenciadores del Tenseigan gigante del clan Hyuga, su resistencia al genjutsu era sin duda excepcional en el mundo shinobi. El genjutsu ordinario no le afectaba en absoluto, e incluso el genjutsu de mayor nivel se volvía ineficaz, siempre que se mantuviera alerta y cauteloso. Sin embargo, la emoción de tener la vida de otra persona en sus manos mientras buscaba venganza contra uno de los tres ancianos de la familia principal lo llevó a bajar la guardia, creyendo erróneamente que nada podría hacerle daño. En consecuencia, cayó víctima de este genjutsu. Al recordar la genuina sorpresa mostrada por el anciano Aoyama, Aoki reflexionó. Esa expresión ciertamente no fue una actuación, lo que implica que no tenía conocimiento de esta trampa, alguien más debe haberla orquestado. La aparición inesperada del patrón Mangekyou Sharingan en el Byakugan del anciano Aoyama, incluso irreconocible para Aoki, junto con la aparición del colosal Sharingan en el espacio Genjutsu, apuntaron inequívocamente a la participación del clan Uchiha.
¿Pero quién exactamente?, murmuró Aoki frunciendo el ceño, y reflexionó. ¿Podría haber sido Uchiha Fugaku? Dentro del clan Uchiha, Aoki recordaba los patrones distintivos del Mangekyou Sharingan de Uchiha Shisui y Uchiha Shinichi. El único individuo cuyo patrón del Mangekyou Sharingan le resultaba desconocido era Uchiha Fugaku. Considerando que Fugaku solo había revelado una de sus habilidades de Dojutsu durante su batalla con Ataque Kakashi, era totalmente plausible que su otro poder fuera este Genjutsu. Mientras la sospecha de Aoki se inclinaba hacia Uchiha Fugaku, un cambio abrupto ocurrió en el espacio del Genjutsu. La figura de alguien que menos esperaba ver se materializó ante él, dejándolo atónito. Preguntó. Uchiha Itachi. En un instante, Aoki recordó la identidad de la persona. Antes de poder reaccionar, se encontró atado a una cruz, dejándolo inmóvil. Luchó sin descanso, intentando liberarse de las ataduras. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y se burló con frialdad. ¿Y qué si me pillaste desprevenido? Esto es solo un genjutsu. ¿De verdad crees que cualquier cosa que hagas tendrá algún efecto en mí? Itachi permaneció en silencio y se acercó a Aoki con calma. Aoki sonrió con sorna. ¿Buscas información? Eres 10 años demasiado joven para obligarme a revelar nada. Sus palabras se detuvieron bruscamente cuando Itachi le clavó un kunai en la pierna, haciéndole aullar de dolor. Era lógico suponer que el cuerpo que habitaba no era más que una marioneta avanzada, excepcionalmente bien elaborada, pero al fin y al cabo una marioneta. Por lo tanto, en el mundo físico, no debería experimentar dolor alguno, independientemente de las lesiones que sufriera. Sin embargo, Aoki no podía negar el dolor que sentía, era real e insoportable. Llegó a una conclusión sorprendente. Esto no es dolor físico, nadie sabe dónde está mi cuerpo real, así que es imposible dañarlo, lo que significa que es dolor espiritual, este genjutsu es extraordinario. Lo que ocurra aquí afectará directamente mi alma. Al comprender la realidad de su situación, Aoki sintió que el terror lo envolvía. Sin embargo, su expresión cambió pronto y el miedo se transformó en indiferencia y luego en una sonrisa cruel y fría. A pesar de la naturaleza excepcional de este genjutsu, seguía siendo solo eso, un genjutsu. Por mucho que persistiera, no duraría más que unos segundos, quizás un minuto como máximo. ¿Cuánto daño podría Itachi infligir a su alma en tan poco tiempo? Incluso si alguien atacara su cuerpo durante ese tiempo, en el peor de los casos, solo resultaría en la pérdida de una marioneta. Por lo tanto, dedujo que nadie podría matarlo realmente. Con esa constatación, Aoki tomó la firme decisión de soportar y perseverar ante la dura prueba, apretando los dientes y negándose a rendirse. Por supuesto, una vez libre del genjutsu, no tenía intención de dejar libre a Uchiha Itachi. El próximo objetivo de su venganza sería Itachi, y la sola idea de las numerosas formas en que podría torturarlo le dibujaba una sonrisa amenazadora en el rostro. Uchiha Itachi. Debo admitir que te subestimé a ti y al clan Uchiha, la intriga dentro de tu clan es más profunda de lo que nadie podría imaginar. TSK. Hay 4 usuarios del Mangekyou Sharingan en el clan Uchiha, y nadie en todo el mundo shinobi lo sabe. Impresionante, comentó. Pero verás, cometiste un grave error, si no hubieras interferido en mi venganza, no me habrías importado. Pero ahora, cada miembro del clan Uchiha morirá uno a uno, lenta y dolorosamente. Y después, tu familia. Tu padre, tu madre, tu hermana, tu hermano y tu prometido, todos perecerán ante tus propios ojos. Solo espera y observa, amenazó a Aoki con malicia en la voz. En respuesta a sus palabras, Itachi permaneció indiferente y lo apuñaló nuevamente en silencio. Tú. Aoki jadeó sorprendido, soportando el dolor mientras volvía a mirar a Itachi. La trampa tendida por el clan Uchiha fue sin duda ingeniosa.
No solo anticiparon su deseo de venganza contra los ancianos del clan Hyōga principal, sino que también manipularon a los ancianos del clan en secreto, sin que nadie se diera cuenta, mientras les tendían trampas. Mientras Aoki reflexionaba sobre la situación, su perplejidad aumentaba. Ya había indagado en los recuerdos de Hisashi antes y estaba seguro de que el clan Hyōga seguía sin saberlo. Por lo tanto, el clan Uchiha había engañado eficazmente al clan Hyōga para urdir su complot contra él, incluso manipulando a uno de los ancianos del clan en el proceso. Respecto al reciente genjutsu, todo lo tomó por sorpresa, el momento, el método de activación y la intensidad de su impacto. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más desconcertado se sentía. No podía comprender las verdaderas intenciones de Uchiha Itachi. Si solo pretendía herir su alma, una trampa tan elaborada y bien preparada le parecía demasiado absurda y sin sentido. Haz lo peor que puedas, tan pronto como salga de este genjutsu, me aseguraré de devolver este favor, resopló Aoki, mirando fijamente a Itachi. En ese momento, Itachi sonrió con indiferencia y comentó: en ese caso, déjame cuidarte durante las próximas 240 horas en este mundo. Aoki se sorprendió. 240 horas. No debería recobrar el conocimiento por un tiempo, ¿verdad?, murmuró el anciano Aoyama con una expresión esperanzada. Creyendo que Aoki estaba bajo la influencia de un genjutsu, el anciano Aoyama intentó liberarse. Sin embargo, para su sorpresa, Aoki, con expresión aturdida, abrió los ojos de repente en ese preciso instante. El anciano Aoyama se preguntó: ¿esto? ¿Se liberó tan rápido? Entre respiraciones pesadas, Aoki se agachó con expresión fatigada. Aunque no necesitaba respirar, considerando su cuerpo de marioneta, no pudo evitar sentir la necesidad de respirar profundamente. Había un agotamiento inconfundible en sus ojos, proveniente del alma. Aoki sintió que, si hubiera permanecido en ese mundo escarlata un instante más, podría haber perecido de verdad. Así, cuando escuchó al anciano Aoyama mencionar la palabra rápido, Aoki se enfureció profundamente. Replicó: ¿rápido? ¿Qué demonios quieres decir con rápido? Pasé 240 horas dentro del genjutsu, 10 días completos de tortura lenta. En realidad, desde el momento en que Aoki cayó en el genjutsu hasta el momento en que aparentemente se liberó, transcurrieron solo unos instantes. Fue un lapso tan breve que el anciano Aoyama ni siquiera tuvo la oportunidad de matar a Aoki ni de escapar de su control, y mucho menos de pedir ayuda. Al percibir el tono gélido y la intención asesina en la voz de Aoki, el anciano Aoyama comprendió de inmediato que su vida corría grave peligro. Aprovechó la oportunidad para intentar liberarse del brazo de Aoki que le oprimía el cuello, luchando por su última oportunidad de sobrevivir. La mirada de Aoki se volvió feroz mientras apretaba el cuello del anciano Aoyama una vez más, sin piedad. La presión aumentó, haciendo que el rostro del anciano Aoyama enrojeciera por la falta de aliento. Las lágrimas corrían por sus ojos mientras suplicaba: no, por favor. Yo no hice nada, esa trampa no tuvo nada que ver conmigo. Ni siquiera sabía. Es obra de los Uchiha, no mía. Ignorando las súplicas desesperadas, Aoki gritó: vete al infierno ya, y ejerció toda su fuerza en su mano. Un crujido espantoso resonó cuando el cuello del anciano Aoyama fue violentamente roto, lo que provocó su muerte inmediata. Aoki desechó el cuerpo sin vida, aunque había logrado matar a uno de los 3 ancianos que planeaba atacar esa noche, su rostro mostraba poca alegría. No había alegría porque no podía ignorar que su descuido momentáneo lo había sometido a 10 días de tortura. Su alma estaba ahora completamente agotada, y Aoki sabía que necesitaba retirarse de inmediato y regresar a su cuerpo original para sanar su alma, de lo contrario, su alma podría colapsar, lo que le llevaría a una muerte dolorosa. Surgió otro problema: no podía dejar la marioneta desatendida.
Si su alma abandonaba al anfitrión, perdería toda protección. Normalmente, esto no sería un problema grave, pero dado el estado actual de su alma, podría desintegrarse. Maldición. Los otros dos ancianos, el actual patriarca, el clan Uchiha y Uchiha Itachi, sus muertes tendrán que esperar un tiempo. Por ahora, debo regresar a mi cuerpo y empezar a sanar. Murmuró Aoki, decidiendo retirarse de inmediato. Su sed de venganza tuvo que ser aplazada, pues el tiempo se agotaba. Cuanto más tiempo permanecía su alma fuera de su cuerpo, más peligroso se volvía para él. Tras tomar una decisión, Aoki se agachó y extrajo el par de Byakugan de las cuencas de los ojos del difunto anciano Aoyama. Lo hizo con determinación, sabiendo que podría fusionar directamente estos Byakugan con el Tenseigan gigante del clan Hyuga. Además, pretendía estudiar el Byakugan izquierdo, el mismo que Uchiha Itachi había usado para atraparlo en el aterrador Genjutsu. La experiencia había aterrorizado profundamente a Aoki, y quería encontrar la manera de contrarrestar ese Genjutsu. Sabía que tarde o temprano, tendría un enfrentamiento personal con Uchiha Itachi. Mientras Aoki desaparecía de la escena, otra figura entró en la habitación. Era nada menos que el Godaime Hokage de Konoha, Yuga Kuroto, quien había planeado toda la trampa para Aoki. Kuroto había ideado los 10 días de tortura para Aoki basándose en su comprensión del jutsu de transferencia espiritual. Como Hokage actual, tenía acceso a todos los ninjutsus de Konoha, incluyendo el jutsu de transferencia espiritual. Kuroto encontró similitudes entre este ninjutsu y el descenso del alma Tenseigan, y admiró una vez más a Senju Tobirama, el Hokage Nidaime, por crear una técnica tan magistral, que podría considerarse una derivación del Jutsu Tenseigan. Con su comprensión del Jutsu de transferencia espiritual, Kuroto comprendió que destruir el cuerpo de marioneta de Aoki sería inútil. La clave residía en afectar directamente el alma de Aoki o su cuerpo real. Sin embargo, hacerlo era un reto, especialmente para alguien con acceso a un inmenso Tenseigan Chakra. Kuroto sabía que usar los orbes buscadores de confianza para descomponer el alma de Aoki era una opción, pero presentaba algunos problemas. La velocidad de vuelo de los orbes era menor que la de un alma al atravesar el espacio, y su alcance estaba limitado a 70 metros. Además, desde el principio, el propósito de Kuroto no era eliminar el alma de Aoki, era algo completamente distinto. Su objetivo principal era determinar la ubicación del cuerpo principal de Aoki. Esa ubicación también revelaría el paradero del Tenseigan gigante del clan Hyuga, que había sido el objetivo de Kuroto desde el principio. Si eliminaba el alma de Aoki, perdería la información crucial sobre la ubicación del Tenseigan y encontrarla se convertiría en una ardua tarea. Por lo tanto, Kuroto descartó la idea de usar orbes buscadores de la verdad y optó por preparar una elaborada trampa con genjutsu y sello de transcripción para atraer a Aoki. Kuroto sabía que Aoki iría tras las vidas de los 3 ancianos de la familia principal Yuga para liberarse de las ataduras mentales que le impusieron, a pesar de haber obtenido poder y librado de la condición de pájaro enjaulado. Décadas de trauma no se superan fácilmente. Partiendo de esta base, Kuroto ordenó a Shisui e Itachi que sellaran sus respectivas destrezas visuales en el Byakugan de los 3 ancianos. Shisui selló a Koto Amatsukami en el Byakugan del anciano Fukiage y el anciano Sada, mientras que Itachi selló su Tsukuyomi en el Byakugan del anciano Aoyama. Sin importar qué anciano persiguiera a Aoki primero, una trampa lo acechaba. Si Koto Amatsukami hubiera surtido efecto, habría hecho que Aoki se volviera leal a Kuroto, lo que le habría otorgado acceso directo al Tenseigan gigante. Sin embargo, desde que Tsukuyomi se hizo efectivo, aún quedaban algunos pasos por delante. Tras 10 días de lenta y dolorosa tortura espiritual, el alma de Aoki sufrió graves heridas y se debilitó enormemente. Necesitaba urgentemente regresar a su cuerpo principal para comenzar el proceso de curación. Kuroto planeaba seguir a Aoki, aún en forma de marioneta, hasta la ubicación de su cuerpo principal. Una vez que lo encontrara, obtendría acceso al codiciado Tenseigan gigante del clan Hyuga.
Con la mente puesta en su plan, Kuroto entró en la habitación y observó el cuerpo sin vida y las cuencas de los ojos vacías del anciano Aoyama. El anciano había cumplido su propósito y Kuroto estaba satisfecho con el resultado. Decidió que era hora de irse y seguir a Aoki. Sin embargo, justo en ese momento, una explosión sacudió el centro de la aldea, llamando la atención de Kuroto. Salió para evaluar la situación y vio a Satori flotando en el cielo, cargando una bola de chakra roja, listo para atacar Konoha. Este acontecimiento fue inesperado. La decisión de Aoki de despertar a Satori antes de atacar al clan Hyuga había tomado a Kuroto por sorpresa. Como Hokage, Kuroto se sentía responsable de proteger la aldea. A pesar de su objetivo principal, obtener el Tenseigan gigante, no podía ignorar la amenaza que representaba Satori. Además, su habilidad única para leer los corazones y detectar la malicia lo convertía en un oponente formidable para cualquiera. Supongo que no puedo dejarlo así, murmuró Kuroto al oír los gritos de los aldeanos. Con un suspiro, usó el jutsu del clon de sombra para crear un clon de sí mismo. Le entregó la calabaza de Ryumiaku al clon de sombra y le ordenó: encárgate de esa cosa. El clon aceptó la calabaza y observó cómo Kuroto desaparecía con un destello. Luego, fijó su fría mirada en el furioso Satori. No dudó en actuar, estaba decidido a controlar la peligrosa situación. Mirando los cadáveres esparcidos por todos lados, Asuma ordenó a los miembros de Anbu con una expresión seria: todos, busquen por separado y vean si hay sobrevivientes. Los miembros de Anbu respondieron rápidamente y comenzaron a inspeccionar los cuerpos de los cazarrecompensas, samuráis errantes y ninjas rebeldes. El propio Asuma tampoco se quedó de brazos cruzados. Se agachó junto al cadáver de un cazarrecompensas, examinando cuidadosamente las heridas. Por un instante, no pudo evitar reconocer la identidad del cadáver. ¿No es Momochi Sabusa de Kirigakure? ¿También era parte de la gente que contrató el clan Uchiha? Tras separarse de Kakashi, Asuma lideró a 5 escuadrones Anbu hacia la muralla exterior, anticipando un ataque sorpresa. Sin embargo, el ataque se retrasó, así que decidieron registrar los alrededores de la aldea. Esta búsqueda los llevó a descubrir los cadáveres esparcidos por el bosque. ¿Todos tienen una sola herida en la garganta? Asuma se quedó atónito al observar el cuerpo del cazarrecompensas frente a él. El cadáver parecía estar perfectamente bien, salvo por un pequeño corte en la garganta, no tenía otras heridas. Mientras Asuma revisaba varios otros cadáveres, se dio cuenta de que todos tenían una sola herida, ya sea en la garganta, en el corazón o entre las cejas. Se preguntó: ¿todo esto lo hizo Kuroto? El patrón de las heridas parecía indicar cierta precisión y habilidad y coincidía con el modus operandi de Kuroto. A medida que Asuma analizaba la evidencia, su sorpresa crecía. Las heridas en todos los cadáveres, las técnicas empleadas y el estilo de los asesinatos eran notablemente similares, claramente obra de un solo individuo. Además, no había señales de ninjutsu a gran escala en el campo de batalla. Parecía que Kuroto había despachado él solo a cientos de shinobi en el bosque, impidiéndoles dispersarse o escapar. ¿Qué tan rápido fue para matar a tantos shinobi hábiles sin darles oportunidad de escapar?, se preguntó Asuma, impresionado y ligeramente alarmado por la increíble velocidad y destreza de Kuroto. Mientras reflexionaba sobre la situación, una repentina conmoción entre los miembros de Anbu le llamó la atención. Uno de ellos informó: Asuma-sama, alguien se acerca. La velocidad de esa persona es demasiado rápida. Además, sus reservas de chakra son enormes, como las de un Jinchuriki. Todos, estén alerta. La vigilancia de Asuma se intensificó al oír el informe. El hecho de que el individuo que se acercaba pudiera poner tan nervioso incluso a la élite Anbu indicaba su inmenso poder. Asuma no pudo evitar preguntarse: ¿será Kuroto? Cuando la figura se acercó y apareció en el campo de visión de Asuma,
Él negó con la cabeza. No. No es Kuroto, y trató de identificar a la persona. Alguien del clan Uchiha, tal vez. La velocidad con la que se movía esta persona era extraordinaria, saltando decenas de metros con solo un ligero toque en el suelo, casi deslizándose por la tierra. Al hacerse evidente que este individuo no era Kuroto, ni un Uchiha, ni ningún otro shinobi de Konoha, la vigilancia de Azuma se intensificó al máximo. Inmediatamente ordenó a los Anbu: «Intercéptalo». Los Anbu respondieron rápidamente, desenvainaron sus espadas y usaron el Jutsu Body Flicker para acelerar su velocidad mientras corrían hacia la persona que se acercaba. La persona que el Anbu intentó interceptar no era otra que la marioneta que Aoki estaba usando para moverse. Cuando la marioneta, controlada por Aoki, sintió que el Anbu intentaba interceptarla, la ira se apoderó de su cuerpo artificial. Rugió ferozmente: «Quítate de mi camino», y desató una fuerza repulsiva inexplicable que hizo que los Anbu salieran volando hacia atrás, estrellándose contra el suelo. Azuma se sorprendió por la repentina fuerza repelente, pero al ser un Jonin de élite, se recuperó rápidamente y después de tejer las señales de mano, lanzó un ninjutsu. Estilo de fuego, Flint Yagura. ¡Boom! De repente, una columna de fuego envolvió a Aoki. Mientras el oponente era quemado por la columna, Azuma ordenó a un escuadrón Anbu: «Rápido, intenten contener sus movimientos». Un escuadrón Anbu asintió. Sí, mientras rodeaban la columna de fuego por los 4 lados mientras hacían señales con las manos y lanzaban un ninjutsu al unísono. Estilo relámpago, trampa de los 4 pilares. Retumbar. En el momento en que la columna de fuego desapareció, con el estruendo de la tierra, se convocaron 4 pilares de piedra colosales, y un rayo se disparó entre ellos, rodeando a Aoki en el centro e inmovilizándolo temporalmente. Como los movimientos de Aoki fueron restringidos, Azuma una vez más hizo señales con las manos y utilizó otro ninjutsu de estilo fuego. Estilo fuego, pila de cenizas ardiendo. Expulsó pólvora impregnada de chakra por la boca, que rodeó a Aoki, quien estaba sujeto por la trampa de los 4 pilares. En cuanto la pólvora entró en contacto con un rayo, explotó. ¡Boom! 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 Eso sirvió de algo, reflexionó Azuma mientras observaba el humo que se dispersaba. Considerando que se emplearon 3 jutsus de rango B consecutivos contra el enemigo que se acercaba, aunque no lo matara, al menos debería haberle infligido heridas profundas, o eso creía Azuma. Pero no podría estar más equivocado porque de repente, un Anbu a su lado gritó en advertencia: «Azuma-sama, tenga cuidado, su firma de chakra no ha desaparecido en absoluto». Azuma se sorprendió. «¿Qué?» Mientras el humo se disipaba, la figura de Aoki con los brazos extendidos apareció ante todos. Lo más extraño es que no tenía ni una sola cicatriz, de hecho, ni siquiera su ropa estaba dañada. «Esto. Tienes que estar bromeando». No saben cómo lo logró, sin embargo, esto cambia muchas cosas. Primero, tienen que descubrir sus habilidades y luego planear un contraataque. Una cosa en particular que sorprendió a Azuma y al Anbu que lo rodeaba fue la presencia de un par de Byakugan en los ojos del enemigo. Esos ojos, no son Byakugan», murmuró uno de los Anbu. Azuma también notó la anomalía. «¿Eres miembro del clan Hyuga?», preguntó. «¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí?». Aoki, sumido en el agotamiento y el cansancio, no tenía intención de enredarse con Azuma y los demás en ese momento. En lugar de molestarse en responder la pregunta, murmuró con ligereza: «Te lo devolveré». Isaa. Al instante, una monstruosa columna de fuego mezclada con un relámpago cegador surgió de las palmas de Aoki, arrasando con todo a su alrededor. Esta era la combinación de todo el ninjutsu que habían usado contra él, y él acababa de devolverlos. No solo los devolvió tal como estaban, sino que también los amplificó con su chakra, aumentando su escala.
El ninjutsu de rango B se transformó inmediatamente en ninjutsu de rango S, convirtiendo el entorno en un mar de llamas eléctricas. Azuma y los Anbu que lo rodeaban fueron sorprendidos y envueltos en llamas eléctricas. Normalmente, Aoki se habría quedado viéndolo sufrir, pero ahora no tenía tiempo para lidiar con ellos. Saltó el mar de llamas y desapareció. Mientras todo sucedía, Kuroto, quien se encontraba de pie en un árbol no muy lejos, murmuró pensativo. ¿Entonces, ya es capaz de absorber y liberar ninjutsu? Parece que ha invertido tiempo y esfuerzo en comprender algunos de los poderes del Tenseigan. Después de llegar a este entendimiento, Kuroto saltó alto en el aire, siguiendo en silencio a Aoki. En cuanto a Azuma y los Anbu dentro del mar de llamas y rayos, no había necesidad de preocuparse por ellos, estaban a salvo. Azuma es uno de los mejores y más fuertes Jonin de élite de Konoha. Si fuera tan fácil de matar, ya habría muerto hace mucho. Incluso sometido a la llama relámpago de rango S, no era algo que no pudiera soportar. Lo mismo aplica a los Anbu de élite que lo rodean. Aunque sufrirán algunas heridas, parálisis y quemaduras, podrán salir con vida.